El suave zumbido de la noche de la ciudad se filtraba a través de las imponentes ventanas de vidrio del ático de Lucas Montgomery. El horizonte de Nueva York se extendía más allá del cristal, brillando con el pulso del tráfico lejano y los letreros de neón. Era tarde, muy pasada la medianoche, pero Lucas aún estaba en su escritorio, inmerso en los detalles finales de un importante acuerdo de inversión. El trabajo siempre había sido su santuario, la única constante en su vida. Su teléfono vibró una vez, una sola vibración contra la pulida superficie de caoba de su escritorio, probablemente una actualización de su equipo legal o otro correo electrónico nocturno de un colega en una zona horaria diferente. Alcanzó el dispositivo distraídamente, su atención aún en los documentos frente a él. Entonces lo vio, un número desconocido, un mensaje de texto. Lucas frunció el ceño ligeramente, su número personal era privado, pocas personas tenían acceso a él. Desbloqueó su teléfono esperando spam o una alerta automática, pero cuando sus ojos escanearon el mensaje, todo en su cuerpo se detuvo. No había texto, ni introducción, solo una imagen, su esposa Jessica en una habitación con poca luz, envuelta en nada más que una sábana, su cabello dorado esparcido sobre una almohada. Pero no estaba sola. El hombre a su lado estaba sin camisa, musculoso, su brazo drapeado posesivamente sobre su cintura. Su rostro no era visible, pero no importaba, la intimidad, la traición innegable, era tan clara como las luces de la ciudad afuera. Lucas sintió su corazón latir lento, antinaturalmente estable, como la calma inquietante antes de una tormenta. Su mente, siempre calculadora, siempre racional, se quedó en blanco por una fracción de segundo. Luego, algo inesperado sucedió, no sintió rabia, no sintió el dolor abrasador de un corazón roto inmediato ni la negación desesperada de un hombre tomado por sorpresa. En cambio, una claridad fría y tranquila se asentó sobre él. Miró la imagen durante mucho tiempo, sus dedos apretándose alrededor del teléfono hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Su respiración permaneció uniforme, controlada. Su mente, afinada por años de negocios de alto riesgo y negociaciones implacables, comenzó a procesar, analizar, diseccionar. Jessica supuestamente estaba en una gala benéfica esa noche, eso era lo que le había dicho. Sin embargo, allí estaba, entrelazada con otro hombre, su supuesta elegancia y devoción reducidas a nada más que una ilusión bien elaborada. Un hombre menor podría haber arrojado el teléfono, gritado, exigido respuestas. Lucas no hizo nada de eso. Colocó el teléfono cuidadosamente, con precisión, como si el mero contacto con él pudiera quemarlo. Exhaló lentamente, recostándose en su silla. La traición era un hecho ahora, no una sospecha, y los hechos podían manejarse. Su mirada se desvió hacia la vista panorámica de la ciudad, su reflejo en el vidrio apenas visible contra el fondo de luces. Un hombre diferente habría llorado, un hombre diferente se habría sentido impotente, pero Lucas Montgomery no era un hombre diferente. Había construido un imperio de la nada, superado en astucia a hombres el doble de implacables que él y convertido obstáculos en peldaños. Esto era solo otro problema por resolver, y las soluciones eran su especialidad. Volvió a tomar su teléfono, mirando el número desconocido. Quienquiera que hubiera enviado esto quería que supiera la verdad, ya fuera por malicia o un sentido equivocado de lealtad, no importaba. Lo único que importaba ahora era qué haría él con esa verdad. Jessica no tenía idea de que en el momento en que él vio esa imagen, su destino ya estaba sellado. Lucas alcanzó un vaso de whisky, el líquido ámbar capturando la luz mientras se servía una bebida con manos firmes. Tomó un sorbo lento, saboreando la quemadura. Luego, sin dudarlo, presionó guardar imagen y dejó su teléfono. Una sonrisa fría y fugaz cruzó sus labios. Esto no era el fin, no, esto era solo el comienzo. El resplandor del horizonte de la ciudad parpadeaba a través de las ventanas tintadas del ático de Lucas Montgomery. Estaba sentado en su estudio, bañado en la luz fría de la pantalla de su laptop, sus dedos golpeando rítmicamente contra el escritorio de caoba. La imagen en su teléfono estaba grabada en su mente, una sola instantánea que había destrozado la ilusión de su matrimonio en un instante. Su esposa, su hermosa,
sofisticada y aparentemente devota esposa, entrelazada con otro hombre. Lucas exhaló lentamente, su respiración medida, controlada. Un hombre menor podría haber explotado de rabia, confrontado, exigido respuestas, ella se retorcería y manipularía, pero Lucas no era hombre de reacciones impulsivas. Era un estratega primero. La verdad, toda la verdad, no solo iba a confirmar su traición, iba a entenderla, diseccionarla y luego usarla para desmantelar su mundo metódica e implacablemente. Lucas sabía el poder de la información en su negocio, saber lo que otros no sabían era la diferencia entre el triunfo y el colapso. Abordaría esta traición de la misma manera que abordaba las adquisiciones hostiles, recopilando datos, identificando debilidades y ejecutando con precisión. Tomó su teléfono e hizo una sola llamada. Víctor, dijo, su voz tranquila, necesito tus servicios. El hombre al otro lado de la línea soltó una risita. Hace tiempo que no sé de ti, Lucas, esto debe ser serio. Lucas miró la foto incriminatoria una vez más. Lo es. Víctor Turner era un exoperativo de inteligencia convertido en investigador privado, implacablemente eficiente, dolorosamente discreto. Si alguien tenía secretos, Víctor podía desenterrarlos. Quiero todo, continuó Lucas, cada texto, cada reunión, cada transacción, y lo necesito rápido. Víctor soltó un silbido bajo. ¿A quién estamos mirando? Lucas envió la fotografía un momento después. La voz de Víctor llevaba una sonrisa. Vaya, vaya, parece que tu esposa tiene gustos caros. ¿Lo reconoces? Lucas entrecerró los ojos. Aún no. Su nombre es Brandon Carter, entrenador personal en uno de esos gimnasios de élite donde la membresía cuesta más que una hipoteca. Se especializa en, como debería decirlo, sesiones privadas con mujeres casadas ricas. Lucas permaneció en silencio, absorbiendo las palabras como veneno que se filtraba en sus venas. Ya podía ver el patrón formándose. No es la primera, continuó Víctor, y a menos que me equivoque, no será la última. Una sonrisa fría y distante cruzó los labios de Lucas. Eso lo cambia todo. Lucas se recostó en su silla, sus ojos oscuros con cálculo. Un entrenador personal, el tipo de hombre que prosperaba con la vanidad, el encanto y la atracción física, un hombre que entendía la debilidad, no la que se encuentra en los músculos, sino en las mentes de los desesperados y solitarios. No era solo una fire cualquiera, era un manipulador profesional, un oportunista. Víctor envió un archivo en menos de una hora. Lucas lo abrió, su mirada escaneando los detalles con eficiencia clínica, nombre completo Brandon Carter, edad 32, empleo Apex Elite Fitness Club, especialidad clientela de alto perfil, sesiones exclusivas de entrenamiento en casa, historial de múltiples affairs con mujeres casadas, rumores de esquemas financieros, activos notables, un condominio de lujo en la ciudad alquilado bajo un nombre comercial falso. El agarre de Lucas se apretó alrededor del reposabrazos de su silla. Esto era más que infidelidad, era un esquema cuidadosamente orquestado. Un hombre como Brandon no solo seducía a mujeres ricas por casualidad, las apuntaba, explotaba su aburrimiento, su necesidad de emoción, su vanidad, y cuando estaban enganchadas, las exprimía emocional, financiera y socialmente. Y ahora había puesto sus ojos en la esposa de Lucas. Gran error. Lucas miró el reloj, medianoche. Jessica estaba dormida en su dormitorio, completamente ajena a que los muros de su mundo ya estaban comenzando a desmoronarse. Tecleó un mensaje a Víctor, investiga más a fondo, quiero finanzas, cuentas ocultas, cualquier cosa que pueda usarse contra él. Una pausa, luego Víctor respondió, considera lo hecho. Lucas exhaló lentamente, cerrando el archivo. Esto ya no era solo sobre Jessica, era sobre el hombre que había entrado en su vida pensando que podía tomar lo que le pertenecía. Lucas no explotó de rabia, no confrontó a nadie, simplemente se sentó allí en la tenue luz de su oficina, su mente tejiendo los hilos de un plan que no solo expondría el affair, sino que los destruiría a ambos. Y ninguno de los dos lo vio venir. Lucas Montgomery estaba sentado en su oficina en casa, el tenue resplandor de su laptop iluminando las líneas afiladas de su rostro. Su mente estaba afilada como navaja, su pulso estable.
Ya no era un esposo traicionado ahogándose en ira, era un táctico planeando metódicamente la caída del hombre que se atrevió a tocar lo que era suyo. El nombre Brandon Carter ahora no significaba más que un problema por eliminar. Lucas no iba a confrontarlo como un tonto celoso, no, eso sería demasiado predecible, demasiado emocional. En cambio, iba a desmantelar su vida con la misma precisión que usaba en los negocios, un movimiento calculado a la vez. La cacería comenzaba. Lucas había pagado por lo mejor, un investigador privado, alguien discreto y eficiente, ya le había estado pasando información tarde en la noche mientras su esposa dormía profundamente en su cama, completamente ajena a lo que venía. Lucas revisó los informes. Brandon Carter, 32 años, entrenador personal en Apex Elite Gym, un club de fitness de lujo que atendía a los ricos e influyentes de la ciudad. El hombre era atractivo, sin duda, el tipo de encanto que hacía que las mujeres bajaran sus defensas. Tenía un físico esculpido, una sonrisa confiada, nada que Lucas no hubiera visto antes. Pero debajo del exterior pulido, la verdad era fea. Brandon no era solo un rata de gimnasio coqueta, era un depredador que se alimentaba de mujeres casadas ricas. Su juego era simple, atraerlas, acariciar sus egos, hacerlas sentir deseadas y, a cambio, acceso a su dinero, su estatus, su generosidad. Pero lo que llamó la atención de Lucas no fueron las mujeres, no, eso era irrelevante. Lo que importaba era el dinero. Brandon había estado manejando una estafa. A través de los informes del investigador y las propias conexiones comerciales de Lucas, descubrió una red financiera de engaño, suscripciones falsas de entrenamiento personal, cargos no autorizados y ganancias no declaradas que había estado desviando de los libros. Brandon había estado aumentando sus ingresos facturando doble a clientes de alto perfil, retirando efectivo silenciosamente y falsificando registros de transacciones. Descuidado, codicioso, vulnerable. Lucas se recostó en su silla, una lenta sonrisa formándose. El tonto había dejado un rastro, y Lucas, él sabía exactamente cómo quemarlo todo. El golpe. A la mañana siguiente, Lucas hizo su primer movimiento, una llamada discreta al dueño de Apex Elite Gym. El hombre al otro lado estaba cauteloso pero intrigado cuando Lucas insinuó discrepancias financieras. El dinero era el lenguaje universal del poder, y cuando Lucas mencionó que Brandon había estado desviando de clientes de alto perfil, el dueño del gimnasio escuchó. En 24 horas, se lanzó una auditoría interna. Al mismo tiempo, Lucas se aseguró de que documentos filtrados anónimamente llegaran a las autoridades fiscales de la ciudad, años de ingresos no declarados, impuestos no pagados, múltiples señales de alerta que pondrían a Brandon bajo escrutinio inmediato. Y luego, el toque final, un correo electrónico cuidadosamente redactado a algunas de las clientas más ricas de Brandon, las que había estado sobrecargando. Un mensaje simple y educado señalando las irregularidades en sus cuentas del gimnasio y alentándolas a revisar sus estados bancarios. Lucas sabía que a los ricos les odiaba ser estafados. Al final del día, los dominós estaban cayendo. El colapso. Esa noche, Brandon entró pavoneándose en Apex Elite Gym como siempre lo hacía, engreído, ajeno, intocable. No tenía idea de que su mundo ya había comenzado a desmoronarse. Empezó con una llamada de su jefe, luego una reunión a puerta cerrada. Su pulso se disparó cuando vio los impresos de transacciones fraudulentas en el escritorio frente a él. Sabían. Las acusaciones vinieron rápido, cargos no autorizados, mala conducta financiera, violaciones de la política del gimnasio. No tengo idea de qué se trata esto, mintió Brandon, pero el sudor en su frente lo delató. ¿En serio? La expresión de su jefe era fría. Porque el IRS parece muy interesado en hablar contigo. El peso de esas palabras golpeó como un martillo. Brandon intentó hablar para salir del problema, pero fue inútil. El gimnasio lo despidió en el acto. Sus cuentas fueron congeladas para investigación, el IRS había abierto oficialmente un caso y, así como así, su estilo de vida cómodo terminó. El chico dorado, el entrenador favorito del gimnasio, el charlatán suave que seducía a mujeres ricas, ahora era solo un hombre sin nada. El pánico se instaló.
Para cuando Brandon salió del gimnasio, sus manos temblaban. Ni siquiera se molestó en llamar a su jefe de vuelta, no había forma de salvar su trabajo. En cambio, sacó su teléfono e hizo lo que hacen los hombres desesperados, llamó a Jessica. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Buzón de voz. Su estómago se retorció. Le envió un mensaje: nena, algo está mal, llámame, por favor. Nada, ninguna respuesta. Brandon pasó una mano por su cabello, mirando a su alrededor como si pudiera escapar de las paredes que se cerraban sobre él. No tenía trabajo, no tenía dinero y ahora la mujer que había sido su boleto dorado lo estaba ignorando. El titiritero observa. Al otro lado de la ciudad, Lucas estaba sentado en su oficina, observando las consecuencias en tiempo real de su plan desarrollarse. Vio las notificaciones inundar su teléfono, el gimnasio había despedido a Brandon, el IRS lo estaba investigando, el investigador privado confirmó los intentos frenéticos de Brandon por contactar a Jessica. Lucas se permitió una sola respiración satisfecha. La primera fase estaba completa, pero esto era solo el comienzo. La noche era perfecta, al menos eso pensaba Jessica. Estaba frente al espejo, admirando su reflejo. Un vestido verde esmeralda profundo abrazaba su figura, brillando bajo la luz dorada de la lámpara de su dormitorio. Los pendientes de diamantes, un regalo de Lucas del aniversario del año pasado, brillaban como fuego congelado. Sonrió, satisfecha. Esa noche era especial. Lucas había sugerido una cena en Le Chateau, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, un lugar donde solo la élite cenaba. Era una ocasión rara para ellos, él siempre estaba ocupado con el trabajo y ella siempre estaba ocupada en otro lugar. Pero esa noche, él había despejado su agenda solo para ella, una velada romántica solo para los dos. Apenas podía esperar. Lucas ya estaba esperando abajo cuando ella descendió. Lucía effortless refinado en un traje negro a medida, los gemelos plateados brillando mientras ajustaba su reloj. Le sonrió, pero había algo en esa sonrisa, demasiado compuesto, demasiado medido. Por un instante fugaz, un escalofrío instintivo recorrió la espalda de Jessica, pero lo ignoró. Mientras conducían por la ciudad, ella se deleitaba con la atención, con las miradas de admiración de los transeúntes. Era Jessica Montgomery, rica, hermosa, envidiada, intocable. O eso pensaba. El restaurante era exquisito, mesas con velas, jazz suave flotando en el aire, el murmullo de la riqueza y la sofisticación en cada rincón. El metro los condujo a una cabina privada, del tipo reservado para VIPs. Lucas pidió lo de siempre, una botella de Chateau Mouton, perfectamente añejada, ridículamente cara. Él mismo le sirvió una copa, observando mientras ella tomaba el primer sorbo. «Pareces feliz esta noche», comentó ella, girando el vino en su copa. Él ladeó ligeramente la cabeza, considerando sus palabras. «¿Por qué no estaríalo? Estoy pasando la noche con mi esposa». Había un peso extraño en su voz, pero ella lo ignoró. La conversación fue ligera, recuerdos de vacaciones pasadas, anécdotas divertidas de su trabajo, chismes triviales sobre personas que apenas les importaban. Él estaba atento, encantador, casi afectuoso. Si ella notó alguna señal de tensión, no lo demostró. Luego, exactamente a las 8:45 de la noche, su teléfono vibró. Jessica lo alcanzó distraídamente, esperando un mensaje de una de sus amigas o tal vez de él. Pero tan pronto como desbloqueó la pantalla, su corazón se detuvo. Su aplicación bancaria estaba abierta, una notificación parpadeó en la parte superior, transacción rechazada. Sus cejas se fruncieron. Apareció otro mensaje, luego otro, uno tras otro, fondos insuficientes, cuenta congelada, error al procesar el pago. Su respiración se entrecortó. Eso no tenía sentido. Rápidamente tocó su saldo, el número que la saludó hizo que su estómago diera un vuelco, 0. Jessica tragó con fuerza, su garganta de repente seca. La habitación se sentía más pequeña, asfixiante. Lucas sorbió su vino con calma, observándola sin decir palabra. «¿Algo está mal?», preguntó, fingiendo inocencia. «Yo».
Ella intentó ocultar su pánico, pero sus dedos temblaron mientras bloqueaba el teléfono y lo dejaba. No es nada, probablemente un error. Él asintió como si le creyera, pero ella podía verlo en sus ojos, él sabía. Su mente se aceleró. Necesitaba salir, hacer una llamada, averiguar qué estaba pasando. Pero antes de que pudiera moverse, otra notificación iluminó su pantalla, mensaje nuevo recibido. Era de un número desconocido, con un documento adjunto. Contra su mejor juicio, lo abrió. Su respiración se cortó mientras el archivo cargaba. Era un informe financiero detallado, estados bancarios, transacciones fraudulentas, deudas ocultas, nombres que reconocía. Le tomó solo segundos entender la historia financiera de Brandon. Su visión se nubló, su agarre se apretó alrededor del teléfono. Deslizó frenéticamente, el pulso martilleando en sus oídos, fraude, impuestos evadidos, demandas esperando ser presentadas, un patrón de estafar a mujeres ricas. Él le había mentido, la había usado. No, esto no podía ser real. Su estómago se retorció violentamente mientras la pieza final encajaba, la nota adjunta, solo una oración, no fuiste la primera y no serás la última. Sus dedos se entumecieron, se sintió enferma. Jessica levantó lentamente la mirada. Lucas aún estaba allí, observándola con una paciencia inquietante, como un hombre que ya había ganado el juego pero estaba esperando a que su oponente lo reconociera. Y en ese momento, ella supo, esto era obra suya, cada pieza de ello. Sus manos se cerraron en puños bajo la mesa, las uñas clavándose en sus palmas. Quería gritarle, exigir respuestas, pero no podía, no aquí, no ahora. En cambio, forzó una sonrisa, aunque sentía como fragmentos de vidrio cortando sus labios. Necesito ir al baño, susurró. Lucas dejó su copa con cuidado deliberado, su voz era suave, pero ella escuchó el acero debajo. Por supuesto, dijo, tómate tu tiempo. Jessica se levantó, sus rodillas apenas sosteniéndola, y tropezó hacia la salida. Necesitaba aire, necesitaba respuestas, necesitaba averiguar cuánto de su vida le habían quitado y, más importante aún, cuánto más le quedaba por perder. El restaurante zumbaba con conversaciones tranquilas, el tintineo de los vasos y el suave murmullo de una melodía de jazz flotando en el aire. La tenue luz dorada se reflejaba en los cubiertos pulidos, proyectando un cálido resplandor sobre los elegantes comensales. En el centro de todo estaba Jessica Montgomery, serena, confiada, sorbiendo su vino con la gracia de una mujer que creía ser intocable. Frente a ella, Lucas Montgomery observaba. Giraba su whisky, los cubos de hielo tintineando suavemente contra el cristal. Su expresión era indescifrable, su sonrisa medida. Había estado sentado frente a ella en esa misma mesa innumerables veces antes, viéndola reír, verla pestañear, deleitarse en su estatus, absorber la admiración de los demás. Sin embargo, esa noche era diferente. Esa noche, él era el único que sabía que su mundo estaba a punto de hacerse añicos. Jessica dejó su copa, ladeando la cabeza mientras lo miraba. «Has estado callado esta noche», comentó, pasando un dedo manicureado por el borde de su copa. «¿Algo en tu mente?» Lucas sonrió. «Solo pensando», dijo, su voz suave, controlada, en lo rápido que pueden cambiar las cosas. Ella soltó una risa suave y despectiva. «Oh, por favor, si hay algo que he aprendido es que algunas cosas nunca cambian, el poder, el dinero, el estatus. Algunas personas simplemente lo tienen y otras, bueno, no». Lucas tomó un sorbo lento de su bebida, observándola por encima del borde. «Aún no», pensó, «que ocurra naturalmente». Entonces, justo a tiempo, su teléfono vibró. Jessica arqueó una ceja, sacándolo de su bolso mientras leía el primer mensaje. Una pequeña arruga se formó entre sus cejas. Luego otra vibración, y otra. Lucas se recostó en su silla, observando. La respiración de Jessica se cortó, sus pupilas se dilataron mientras deslizaba por las notificaciones, sus dedos temblando ligeramente. El primer mensaje era de su banco, transacción rechazada, su cuenta ha sido suspendida temporalmente por preocupaciones de seguridad,
por favor contacte al servicio al cliente. Otro, su tarjeta platino ha sido desactivada. Luego otro, aviso urgente de cambio de propiedad, su residencia principal ha sido transferida, ya no tiene acceso a esta cuenta. Sus dedos se apretaron alrededor del teléfono, los nudillos volviéndose blancos. Parpadeó rápidamente, como si las palabras cambiaran si las miraba lo suficientemente fuerte. Lucas alcanzó su whisky, sorbiéndolo como si no acabara de ver todo su mundo colapsar en tiempo real. La respiración de Jessica ahora venía más rápido. Presionó el teléfono contra su oído, llamando al banco, sin señal. Lo intentó de nuevo, nada. Su corazón latía en su pecho, fuerte, ensordecedor. Podía sentir el sudor pinchando en la nuca. Esto no podía estar pasando, esto era un error. Entonces otra notificación parpadeó en su pantalla, un nombre, uno familiar, Brandon Carter. Su pulso tartamudeó mientras abría el mensaje. No era de él, era un archivo, una carpeta que contenía todo sobre él: fraude, demandas, investigaciones, deudas impagas, transacciones ilegales. Toda su vida era un castillo de naipes tambaleándose al borde de la destrucción. Y el empujón final, un aviso legal mostrando que estaba bajo investigación formal. Jessica sintió la sangre drenarse de su rostro. Levantó la mirada hacia Lucas, los labios entreabiertos como si fuera a hablar, pero no salieron palabras. Su garganta estaba seca. De repente se sintió expuesta, cruda, como si alguien acabara de arrancar el suelo debajo de ella y la dejara colgando sobre un abismo. Lucas ladeó la cabeza. ¿Algo está mal, cariño? Su boca se abrió y cerró, el pánico destellando en sus ojos. Mis cuentas, mi casa, esto es un error, Lucas, algo está mal. Él soltó una risita suave, dejando su copa. Oh, no, Jessica, nada está mal, de hecho, todo está exactamente como debería estar. La realización la golpeó como un tren de carga. Era él, su esposo, el hombre que ella había pensado que estaba. Demasiado ocupado, demasiado envuelto en su trabajo para notar nada, el hombre al que había traicionado. Él sabía, y había estado esperando. Lucas, yo. Él levantó una mano, cortándola. Su voz permaneció calma, firme, pero ahora había un filo en ella, algo frío. Siempre dijiste que el dinero y el poder no cambian, que algunas personas lo tienen y otras no. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijándose en los de ella, su siguiente palabra cortándola como un bisturí. Parece que ahora eres una de las otras. Jessica sintió el aire abandonar sus pulmones. El ruido de los cubiertos, el murmullo bajo de las conversaciones a su alrededor, todo se desdibujó, desvaneciéndose en estática. El mundo se desmoronaba a su alrededor, y Lucas estaba allí, compuesto, intacto, viéndola caer. Su visión se nubló mientras se ponía de pie, la silla raspando contra el suelo. La habitación se inclinó. Tenía que salir, tenía que arreglar esto, pero en lo profundo de sus entrañas, una verdad fría y desgarradora se asentó en sus huesos, no había nada más que arreglar. Lucas ya había ganado. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos mientras Lucas Montgomery se apoyaba en la barandilla del balcón de su suite en el ático. El aire nocturno era fresco, trayendo consigo los sonidos débiles de bocinas y conversaciones distantes. El peso que había estado oprimiéndolo durante semanas, la ira, la traición, los cálculos fríos, finalmente se estaba levantando. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, podía respirar. Su teléfono vibró en el mostrador de mármol adentro, otro mensaje, otra actualización. Se había acostumbrado a estos en las últimas semanas, informes, confirmaciones, el lento desmoronamiento de todo lo que Jessica había construido sobre mentiras. Pero esa noche era diferente. Esa noche no quedaba nada por verificar. Estaba hecho. Lucas tomó su tiempo antes de tomar el dispositivo. La pantalla brilló, iluminando un mensaje de su abogado: papeles de divorcio presentados, cuenta asegurada, transferencia de propiedad completa, Jessica oficialmente no tiene nada. Exhaló lentamente, dejando que las palabras se hundieran. Había imaginado este momento tantas veces,
picturando la satisfacción que vendría con él, y sin embargo, mientras estaba allí, no había euforia, ni emoción, solo una abrumadora sensación de claridad. Ella estaba fuera de su vida. Se sirvió un vaso de escocés, observando el líquido ámbar girar antes de tomar un sorbo. La amargura quemó su garganta, pero no era nada comparado con el fuego frío que lo había impulsado durante el último mes. Jessica alguna vez había sido la mujer con la que pensó que pasaría para siempre, su risa había llenado su hogar, su toque había sido algo que él anhelaba. Pero ahora, cuando pensaba en ella, todo lo que veía era la imagen en esa maldita foto, sus labios contra la piel de otro hombre, el engaño, la traición. Se preguntó dónde estaría ahora, probablemente en un hotel, sola, dándose cuenta de que todo lo que había dado por sentado se había ido. Sus tarjetas de crédito rechazadas, su nombre borrado de sus cuentas conjuntas, los amigos que alguna vez habían acudido a ella por fiestas lujosas y regalos extravagantes, habían desaparecido en el momento en que el dinero lo hizo. Jessica Montgomery ya no existía. Ahora era solo Jessica, una mujer sin riqueza, sin estatus, sin influencia. Y Brandon, Lucas casi se rió al pensarlo. El hombre había desaparecido en el momento en que surgieron problemas, cortando lazos como las ratas abandonan un barco que se hunde. Tanto por la pasión y la emoción real que Jessica alguna vez había anhelado. Lucas no sentía lástima por ninguno de los dos. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. No esperaba a nadie. Cuando abrió, un mensajero estaba allí, sosteniendo un sobre. ¿Señor Montgomery? Lucas asintió, aceptando el paquete. Era una carta, escrita a mano. En el momento en que vio la delicada letra de Jessica en el frente, una ola de emoción inesperada lo golpeó. Casi no la abrió, pero la curiosidad lo venció. Lucas, sé que me odias ahora, tal vez siempre lo harás. No te culpo. He perdido todo y no tengo a nadie más que a mí misma para culpar. No espero perdón, no espero nada de ti nunca más. Solo quería decir que nunca pensé que serías capaz de algo como esto. Siempre fuiste tan amable, tan paciente. Pensé que me amabas. Supongo que estaba equivocada sobre muchas cosas. Adiós, Jessica. Lucas leyó la carta 2 veces, luego, sin dudarlo, caminó hacia la chimenea, arrojó el papel a las llamas y vio cómo el pasado se quemaba hasta convertirse en cenizas. Para cuando el sol comenzó a salir sobre el horizonte de la ciudad, Lucas había tomado su decisión. No quedaba nada para él aquí, la casa, los autos, el negocio que había construido desde cero. Ahora, por primera vez, era libre de hacer lo que quisiera, de ir a donde quisiera. Tomó su teléfono, desplazó por sus contactos e hizo una llamada. James, dijo cuando su asistente respondió, vende la casa, todo. Una pausa. Todo, señor. Todo, confirmó Lucas. Me voy de la ciudad. ¿A dónde? Lucas salió al balcón una vez más, inhalando profundamente mientras la brisa matutina atravesaba su camisa. No lo sé aún, admitió, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios, pero cualquier lugar es mejor que aquí. Por primera vez en años, el futuro le pertenecía solo a él.